Buenos días, señor consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, señor presidente, señorías. Permítame, señor Samper, que empiece haciéndole una sugerencia, y es que escuche esta interpelación tomándola desde su sentido positivo. Usted ya sabe que desde Aragón Teruel Existe hemos venido para proponer y construir y poner encima de la mesa la verdadera realidad del día a día del sector. Y en la misma línea, escuche al campo, porque lo que quieren los agricultores es que los escuchen, que quienes tienen responsabilidades en las instituciones de gobierno comprendan que los precios que perciben los agricultores por la venta de los productos agrarios no les permite vivir. Lo que quieren es que la PAC se distribuya de manera justa y equitativa, que no mantengan el modelo actual de concentración por el que una parte muy importante va a parar a las grandes empresas agropecuarias y solo una parte exigua llega a los agricultores profesionales. Usted, señor Samper, debe trabajar para que los agricultores se les pague por todos los servicios medioambientales que realizan y que no tienen compensación. Por ejemplo, señor consejero, ¿va a exigir que se abone a los agricultores la parte correspondiente por el CO2 que fijan los cultivos agrícolas? ¿O, por el contrario, eso se va a seguir destinando solo a grandes empresas que hacen reforestación? Esas son razones de fondo para las que nos revelan un análisis que ya nos han escuchado en esta Cámara. Los pequeños y medianos agricultores profesionales y la agricultura familiar vienen sufriendo una reconversión no declarada del sector agrario desde hace más de 40 años. Una reconversión que ha afectado al menos a 2 generaciones de agricultores, muchos de los cuales han cerrado sus explotaciones al jubilarse y otros se han visto obligados a dejarlo o, en el mejor de los casos, a compatibilizar otra actividad con la agricultura. Lo que ha sucedido en las últimas semanas es la expresión del hartazgo, de entender que las cosas han llegado a un límite que no es soportable para los agricultores y profesionales. El asunto es extremadamente grave. Por eso entendemos que la delegación del Gobierno o el Ministerio del Interior deben de retirar la inmensa mayoría de las multas que han enviado a los agricultores por el mero hecho de participar en las tractoradas. Aragón Teruel Existe está al lado de los agricultores y esa es la razón principal por la que hacemos esta interpelación. En sesiones anteriores hemos hecho 4 preguntas al señor consejero. Se las hemos hecho, señor Samper, sobre la fiebre hemorrágica, sobre la necesidad de las ayudas directas a los agricultores por la sequía, sobre las guías de traslado de ganado, sobre la necesidad de reutilizar los purines. Pero todos esos intentos se han encontrado con respuestas vagas, imprecisas, sin contenido y sin compromiso alguno. Y además de no atender a los agricultores, usted propaga desinformación por todos los medios sobre algo esencial para su trabajo, la política agrícola común, sobre el contenido actual de la misma y sobre los cambios que necesita esa política. Y también intenta modificar la historia de la PAC y sobre quiénes han sido los dirigentes de la misma. Y esto no es una cuestión menor. Por ejemplo, el actual comisario, el polaco Janusz Wojciechowski, es miembro del partido de la extrema derecha Ley y Justicia, que comparte grupo con Vox en el Parlamento Europeo. Así que alguna responsabilidad debe tener este comisario y Vox con la PAC actual que usted dice demonizar. Todos los comisarios procedentes hasta 1989 han sido miembros de partidos conservadores y, en algunos casos, de centro-derecha o liberales. El populismo busca titulares, proclama soflamas y simplificaciones hasta hacerse con la bandera de las reivindicaciones agrarias, mientras oculta su ausencia de medidas para la agricultura, que es su propia responsabilidad. Por eso le interpelamos hoy, porque debe pronunciarse sobre cuál es la política del Gobierno de Aragón sobre el apoyo e impulso del sector primario. Señor Samper,
Usted sostiene que ha dado ayudas directas. La realidad que nos dicen los profesionales de a pie del sector primario es, por la enfermedad hemorrágica epizootica, hasta 38 euros a las explotaciones afectadas y nada más. Por la sequía a través de la vía SAECA, es decir, mayoritariamente Ministerio de Agricultura y fondos europeos, lo que se ofrece son avales de créditos, o como los créditos del ICO, es financiación de intereses, pero hay que devolver el préstamo, se conceden pocos y, lo que es peor, solo se concede a quien no lo necesita. Por eso la pregunta: ¿cuántas ayudas se han dado en esta modalidad de apoyo a créditos por el Gobierno de Aragón? Hablemos de los jóvenes, que tanto nos gusta a todos. No hay avales para jóvenes o explotaciones con dificultades, y las que hay suponen un verdadero calvario para quienes deben ser el presente y futuro del campo aragonés. Son inasumibles para un agricultor joven los trámites que se les piden. Una cosa son las cifras grandes, las gruesas, que se pueden presentar aquí en anuncios o en declaraciones de responsables, y otra, la realidad de cada explotación, en las que las ayudas tienen cifras muy pequeñitas, si es que pasan de cero. Por eso le recordamos la urgencia de las ayudas, cuestión sobre la que usted, o quizá mejor en plural, ustedes, dado que actúa al unísono con los diputados de Vox, defendieron a capa y espada en campaña, pero seguimos sin ver esas ayudas. Un primer paso en el que tenemos que ayudar a los agricultores es en ganar a la opinión pública, y en eso ustedes tienen una responsabilidad: que los agricultores puedan contar su trabajo para superar estereotipos y en lograr que la opinión pública española empatice, como por ejemplo sucede en Francia, y valore a la agricultura española, y para ello que aprecie y defienda en la línea del supermercado la calidad de los productos de los agricultores españoles. Y es fundamental, porque de esa posición ante la opinión pública se deriva el reconocimiento en forma de precio justo de sus productos en los mercados. En segundo lugar, debemos de trasladar a los agricultores que el campo tiene futuro, porque su trabajo es esencial para el futuro de los demás, porque de su innovación va a depender la garantía del suministro de alimentos sanos y de calidad. Y por eso, desde las instituciones políticas de Aragón, de España y de Europa, se debe trabajar por lograr explotaciones no solo viables, sino rentables. Y también porque las pequeñas y medianas explotaciones son las que aseguran la población vinculada al territorio y la vida en el territorio, porque son los agricultores y ganaderos los primeros que cuidan de nuestros ecosistemas y combaten el cambio climático. Pero ¿qué sucede realmente? Que los agricultores y ganaderos no tienen capacidad de negociación, no tienen peso en la cadena alimentaria, a pesar de ser el primer y fundamental eslabón, y se encuentran superditados a lo que deciden y ejecutan los otros eslabones. Es una cadena en la que la fuerza se aplica en sentido contrario. La fuerza está en la distribución y se aplica hacia atrás. Para ello tenemos que decir que el impacto ambiental más alto se produce en la agricultura de productos de bajo coste. De verdad, me gustaría poder convencerle de que lo que tenemos que lograr es un acuerdo para trasladar la información sobre el medio rural en positivo, con un mensaje constructivo sobre datos y hechos y no sobre supuestos. Otra vez, las reivindicaciones de los agricultores más sentidas, una vez más, es la crítica sobre el exceso de burocracia. Un exceso que se puede aminorar con acciones de su departamento, con la gestión de la PAC en los pastos ganaderos, con herramientas que habilita el Ministerio. Pero, como de costumbre, se sigue pensando desde la Administración y no a favor del administrado. Apoye realmente el sector, señor Samper. Active las ayudas y haga lo que tanto prometió en campaña y cuando era presidente de Asaja. Hablando desde el sindicalismo, se puede pasar del megáfono a la gestión sin olvidar de dónde se viene, pero no olvide que ahora es consejero y no le corresponde alentar a las calles, sino hacer que lo que le piden desde las tractoradas sea una realidad. Muchas gracias.